Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro No Tan Breve podcast. Gracias por estar aquí. Y hoy me acompaña una actriz a quien conozco hace muchos años, más de 2 décadas, y la conocí siendo estudiante ella, yo todavía no dedicándome al teatro, y desde entonces pues la he admirado en sus obras pues no tan estudiantiles, profesionales, sus primeras obras, y he tenido la oportunidad de trabajar con ella. Y pues estoy muy contento de volverme a encontrar, volverla a mirar de frente. Gracias por estar aquí, Mónica. Muchas gracias a ti, Pepe, por la invitación. Ya habíamos tardado Sí. en tomarnos un café y en reencontrarnos. Es muy agradecida también por la invitación. Sí, me acuerdo que después de que trabajamos, que ya fue hace algunos años, siempre dijimos, hay que tomarnos un café, hay que tomarnos un café. Bueno, ya hasta bien. Y mira, 8 años después. 8 años tuvimos que después. esperar. Y aquí, Sí. con luces y toda la cosa. Con luces y en este espacio tan bonito que celebro mucho que pues estén dando ahí la guerra para mantener en pie, ¿no? Pues sí, y es un espacio que bueno, desde que lo concebimos está abierto. O sea, para ti, para tus colegas. Muchas gracias. Y para quien quiera, porque de verdad ha sido un espacio, yo creo que muy acogedor. O sea, lo que se ha presentado aquí o lo que hemos hecho desde un entrenamiento ha sido muy estimulante. Sí, se nota, tiene muy buena vibra. Vengan a conocerlo. Sí, venga. Ahora, pues me gustaría empezar un poco platicando por lo más reciente y para después irnos adentrando a décadas atrás. A la prehistoria. A la prehistoria. Bueno, tampoco soy tan grande. Y sí, bueno, en el último año o últimos 2 años, no me acuerdo cuándo vi el tranvía, pero he tenido la oportunidad de verte en escena, pues, con mucha potencia. Y en esta última obra de Entre nosotros todo va bien, que la verdad quedé muy sorprendido por el trabajo en conjunto, por tu trabajo en particular. Entonces, platícanos un poco cómo han sido estas 2 experiencias recientes, pero sobre todo tan diferentes, con el mismo director, pero que pues pareciera que no se tratara del mismo autor escénico, ¿no? Sí, ¿verdad? Es lo que nos ha tomado con cierta sorpresa, creo yo, porque ha sido muy gratificante, muy diferente los 2 procesos. El tranvía, nosotros lo hicimos el año pasado, estuvimos de mayo a agosto ensayando, fueron casi 3 meses de ensayos diarios, construyendo aquella catedral, como le digo yo, pues un texto como el tranvía es una catedral. Yo pienso, se lo digo luego a mis alumnos, ¿no? Así como en la ópera hay grandes óperas, en las construcciones arquitectónicas, ahí están las catedrales, en el teatro también hay textos que tú dices, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Y pues esa fue la demanda, ¿no? Una demanda con un elenco muy comprometido desde un principio a poner ahí el cuerpo de esa forma. Ensayábamos todos los días de 11 a 3:30 durante 2 meses y medio. Ya cada vez se vuelve más difícil hablar de procesos así, ¿no? Por las circunstancias materiales que implican. Y adentrándonos al texto con la invitación de Diego a descubrirlo bajo una visión tan particular como la que tuvo para montar el tranvía, ¿no? Yo recuerdo los primeros días de ensayo, la sacada de onda de, es una plataforma y ya, digo, ¿qué? ¿Y la casa, hijo? Sí, claro, contrapuesto. ¿No? Esa apuesta tan radical de un espacio prácticamente vacío, ¿no? Fue un viaje muy entrañable de ir construyendo los espacios desde los cuerpos, desde las sonoridades, que creo que mucho la apuesta de Diego es esa. Y muy intenso, además recordamos como esa primavera de alguna manera muy particular, porque además hacía calor y sudábamos y todo el tiempo estábamos en la briega de los cuerpos de la construcción, porque el otro día lo hablaba con Astrid, que también está en los 2 montajes, y todos creo que estábamos muy enardecidos por Nueva Orleans y por la ficción en sí, ¿no? Hemos gozado de un gran abrazo por parte del público que ha permitido tener 3 temporadas, casi funciones llenas todo el tiempo, hemos dado 60 y tantas funciones, y pasar de eso a Entre nosotros todo va bien ha sido ciertamente muy particular.
yo no me esperaba una invitación tan pronta por parte de Diego para volver a trabajar con él, lo cual en un principio me sorprendió. En ese momento yo tenía un par de cosas como sobre la mesa, cosa que tampoco me había pasado, y ahorita me imagino que hablaremos de eso, ¿no? De los caminos laborales y tal. Sí. Como que de repente se juntaron las cosas y fue así de, bueno, tengo que decidir. ¿Y qué decido? No, es difícil decidir en esta carrera, encontrarte en una circunstancia donde puedas decir, dejo de hacer esto o tomo esto otro, ¿no? Pero me agarró en una curva así. Yo estaba terminando de filmar una película, estaba en callback de otra cosa, me habían ofrecido otra obra de teatro, y Diego me llamó y me dijo, mira, está esto, me casas en noviembre, ¿no? Pues justo lo estoy viendo. Está esto de Drama Fest, te mando el texto, porque Diego siempre te agarra y te arrincona, en el buen sentido de la palabra, es como de así, ¿no? Y me mandó la lista del elenco, y eso fue lo primero que me sedujo. Dije, wow, es gente con la que no dices no a trabajar, ¿no? Un elenco muy interesante. Y luego me mandó el texto, dije, bueno, mándame el texto, ¿no? Lo leí y yo me quedé así como de, ¿y esto cómo se hace? Porque es un texto encabronadamente críptico y difícil, sí, ¿no? Escrito en el 2008 por una muy joven dramaturga en ese entonces, pero con una vigencia brutal, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas fueron las que en un principio me motivaron mucho, me impulsaron mucho a decir que sí. Y se lo dije a Diego, bueno, esto nos va a mover de la zona de confort a todos, a ti principalmente, porque se lo dije de atrevida yo, porque ¿cómo vamos? O sea, ¿cómo nos vamos a meter aquí? Y con las circunstancias de montaje que suele tener el teatro en promedio actualmente, creo yo que no son las mejores condiciones de tiempo, porque pues no estamos pagando ensayos, todos estamos haciendo 4 cosas más, clases, llamados, otras puestas en escena. Entonces, en ese sentido empezó como una experiencia distante a lo que fue el tranvía, que era muy idílico todo. Era un texto que sí es una catedral, pero que cae parado, ¿no? Claro. O sea, lo entiendes al derecho, al revés, amén del tratamiento que tú le des. Pues Tennessee Williams es un súper clásico. Todos juntos, ensayando todos los días, todo era maravilloso, nos la pasamos increíble. Acá empezó a ser otra experiencia desde el mismo encuentro con el texto, que claro, si bien te maravilla y te estimula mucho, la sensación es como estar ante una selva que dices, ¿por dónde me voy a meter? Porque no sé qué animal me va a salir ahí, ¿no? Y con circunstancias de ensayos también más fragmentadas. El grupo en ese momento no podíamos encontrarnos todos todo el tiempo. Empezamos a trabajar el mundo de la casa, que somos Pilar, Paloma, María y yo, y a ver a dónde va esto, ¿no? A ver por dónde el tono, por dónde vamos encontrando pistas, pero creo que hay un factor que es determinante y que lo encuentro como constante también en el trabajo con el tranvía, y es que Diego tenía mucha claridad de por dónde quería explorar el texto. Eso, y que yo creo que él tiene una gran habilidad, un ojo muy certero, es muy sensible a cómo arma los ecosistemas de un elenco, qué personas conjunta y que sabe sacar de ti lo mejor en función del montaje de la obra, pero lo mejor en función del proceso también, ¿sabes? Y eso hace que la experiencia se empiece a volver muy agradable, ¿no? Entonces, si bien, te digo, hubo como una primera etapa de por dónde, esto es comedia, pero ¿qué tipo de comedia? ¿Qué dicen? Polonia, espérate, a ver. Y ahora irrumpen estas otras personas del mundo de la televisión, pero no hay lógica, se rompe el realismo. Diego iba muy claro hacia la visión que él tenía del montaje, ¿no? Y pues nada, nos tocó subirnos al caballo un poco más rápido en términos de tiempo que con el tranvía, y creo que hemos llegado a buen puerto, creo que sobrevivimos la marejada. Creo que sí, mira, yo coincido con que es un texto muy complejo, ¿no? Que al principio, cuando la obra arranca, a mí como espectador me empieza a costar trabajo, no acabo de captar
no identifico si lo que está sucediendo alrededor es como una capa o ocurrencia casi de la dirección, o si tiene que ver, y poco a poco empieza a hacer un sentido que me acaba atrapando y me acaba pues metiendo por completo. Y yo creo que por algo que mencionaste, que es el tono, o sea, que logró entonar, o lograron todos ustedes entonarse a favor de un texto pues de difícil definición de cuál es su tono, o cuál es, bueno, ni hablar de géneros, ¿no? Pero cuál es su tono, y creo que lo logran. Entonces, ¿nos podrías compartir así, no sé, 3 procedimientos o 3 cosas que hicieron en los ensayos para lograr eso? Sean indagaciones, sean indicaciones, sean análisis. ¿Qué sería? Bueno, pues puede ser muy random, pero la lectura rasa del texto desde un lugar de apertura, ¿no? De entrarle, como Diego lo dice, trépate al caballo, trépate, o sea, no dudes y trépate al caballo y ya, trépate al caballo, ¿no? Entonces, desde ahí un ejercicio de la lectura como muy libre y lúdico. Pasamos por un trabajo de exploración con el cuerpo, no tan largo como el que tuvimos con el tranvía, porque con el tranvía tuvimos mucho tiempo de explorar procedimientos, no sé, de trabajar la animalidad de los personajes, de trabajar las sonoridades, las relaciones como la red de relaciones entre los personajes, claro que siendo realismo también es como otro mapa a recorrer, ¿no? Pero como con ciertas premisas de texto que no eran propiamente los de Williams, sino que tenían cosas que ver con eso, como empezar a plantear dinámicas relacionales entre los personajes, pero acá eso de pronto no lo aguantaba del todo en la ficción de Entre nosotros todo va bien, pero digamos que se hicieron apuntes de ese tipo, ¿no? De explorar desde la corporalidad, desde lo muy juguetón y muy lúdico. ¿Y qué otra cosa sería? Es que no tuvimos muchísimo tiempo de explorar. Lo otro fue mandarnos a empezar a caminar la escena con texto en mano. Si había memoria estaba chido, pero todavía como muy el texto en la mano, porque hay momentos que son de muchísima textualidad. Sí. Y además con un proceso para memorizar que era complejo, porque por lo ilógico. Porque hay mucha cosa ilógica en la textualidad, de no quiero esto, a donde no fui, o esto que no hice. Entonces no puedes improvisar la línea, tienes que aprenderte la línea tal como es. A mí me costó mucho trabajo memorizar estos textos, yo no soy la que más habla, ¿no? Pero hablo de una manera muy particular, el personaje, todo el mundo de la casa habla de una manera muy particular, y me tomó un tiempo, pero bueno, ya cuando se juntaron todas las piezas, pues eso. Diego trabaja mucho con el previo al arranque de la ficción siempre, ya sea función o ya sea ensayo. Trabaja mucho con la silla, la relajación en la silla, el trabajo de imaginación en la silla, el trabajo de tratar de vincular el trabajo mental con la sensación corporal, porque uno se puede quedar mucho en la cabeza, lo sabemos, ¿no? Pero como de tratar de estar linkeando siempre el cuerpo con la mente. Ese es un procedimiento que también yo considero importante y que he ido descubriendo yo también y haciendo mío mi propia ruta, ¿no? Esas 3 cosas más o menos por ahí. Mira, qué interesante. Digo, tratándose, bueno, Diego del Río, un director pues cuyos trabajos, no sé, algunos han abordado algunos clásicos, ¿no? Así es. Abordado, pero no lo había yo visto en esta faceta, pues como de un teatro más posmoderno, como dice la niña. Más posmoderno, como dice la niña, sí. Más de una textualidad sin apego a la lógica dramática. Y pues la verdad es que me sorprendió mucho y me gustó mucho. Y pues fue una gran experiencia que ojalá... Muy como Boto Strauss, ¿no? Cuando yo leí el texto y decía, esto suena a Hanke, a Boto Strauss. Claro, es la escuela también de esta mujer, pues polaca, sí, viene de ahí, ¿no? Sí, muy nutridos por los alemanes. Y yo creo que para Diego también es una brecha ahí que se abre interesante. O sea, digo, no lo he hablado específicamente con él, pero es una ruta interesante a ser recorrida. Yo creo que sí, ¿no? Y la verdad es que yo por ahí lo comentaba, ¿no? Yo creo que en este trabajo
particularmente él, pero también ustedes como elenco, por quienes habían estado antes con él, dan un paso hacia un rumbo, hacia un horizonte muy amplio, pero que no habían transitado antes y además lo hacen con consistencia, ¿no? Con firmeza. Y pues la verdad muy entusiasmado por eso, pero también particularmente por tu trabajo. Bueno, yo he visto en estos dos personajes, son personajes pues oprimidos, ¿no? Personajes que están fuera de lo establecido un poco, pero muy diferentes, ¿no? Por un lado, en el tranvía hay, pues, como dices, una corporalidad, o sea, más allá de tus textos, yo estoy viendo un cuerpo que está como evaporando, ¿no? Un cuerpo que está... Qué bonito eso. Sí. Evaporando. Pues, sí, medio animal, no sé, ¿no? Y en este otro, pues un cuerpo incluso todo tapado, ¿no? Hasta los anteojos, en fin, y que sin embargo te relacionas contigo, y este personaje pues se relaciona consigo de una manera creo que muy profunda, sin que sea obvio, ¿no? ¿Qué? Entonces yo veo dos tratamientos de personaje pues como diferentes, ¿no? O sea, uno como mucho más externo y otro más interno, dice tres cosas, pero esas tres cosas simbran porque está conectando con algo ahí muy particular. ¿Tú cómo abordas a los personajes? Es que me quedo pensando en lo que dices, de lo que observas. Uno poco habla del trabajo con esa calidad, qué padre. Entonces me pongo a imaginar muchas cosas. No sé, yo conforme me hago más grande y pasa el tiempo, me siento como más desprovista de palabras para definir mi oficio, ¿sabes? Es lo que me pasa. Paradójicamente, cuando estoy como maestra o como coach, que es algo que también hago, pues me toca tener palabras para nombrar los procedimientos, ¿verdad? Porque se trata justo de guiar al sujeto o a la sujeto del proceso. Pero en mi trabajo personal, no sé, es muy inefable a veces, o sea, como que agarrarlo es... Yo trabajo mucho con el texto, a mí me gusta mucho la palabra, me gusta mucho la estructura que da la palabra, aunque sea un texto como este de Dorota, o sea, Tennessee Williams, o sea, un texto personal. ¿Tuviste Fotografía de tres muchachas? Sí, claro. O sea, un texto como el de fotografía que sale de mi propio trabajo. Yo siempre pienso que la primera ruta me la da el texto, ¿no? Y leo muchas veces, leo mucho lo que dicen los otros personajes. Y lo que he hecho con estos dos últimos procesos, y que yo creo que ha sido la gran puerta que me abrió el trabajo con Diego, es conectarme con eso, ¿no? O sea, no sabría definirlo de otra manera, conectar mi cuerpo, lo que yo soy, con ese mundo que me plantea la textualidad. Ahora bien, se dice muy sencillo, pero yo sé que en esto que estoy diciendo son muchas operaciones las que hago, o sea, no niego la cruz de mi parroquia y por eso me gusta trabajar con el texto, porque pues en Casa del Teatro la formación va mucho, o fue mucho la que me tocó a mí sobre eso. Desentrañar el texto al máximo. Lo hablaba con Ana Ligia García, una de mis mejores amigas, el otro día, y hablábamos de que si el análisis tonal hoy en día, por dónde pasaría, etcétera. Y justo me pasó en una de las últimas funciones, ya ves que hay todos los botes estos de yogurt y todo lo que hay alrededor del bote de yogurt, y para mí ese es el tonema de la obra, el bote de yogurt. Entonces, esta mujer, estoy buscando todos los espacios posibles para tener mi bote todo el tiempo. Entonces, en la última escena, cuando ya están los muertos de la guerra, pues abraza a su bote de yogurt. Pero esas son herramientas que me ha dado la formación, y en primera instancia, esa gran formación de Casa del Teatro, ¿no? Entonces, yo creo que yo he ido agarrando... Luego yo saliendo de Casa del Teatro me fui a hacer máscara con Alicia Martínez, me fui a buscar clown, me fui a buscar impro porque sabía que me faltaban esas, o yo sentía que me faltaban herramientas de ese lenguaje. Entonces yo siento que agarro un poco de todo, ¿no? Y cada ficción te va pidiendo por un lado o por el otro meterle un poquito de esto, del otro. Aquí hay mucho trabajo de clown en este personaje, claro. Que si bien en una primera etapa yo lo puse sobre la mesa y Diego me dijo no podemos entrar de facto con una cosa tan técnica porque no funciona si no está anclado en un lugar íntimo y personal del personaje. Por eso ahorita lo que me dice dije, wow, ok, palomita, se vio, ¿no?
Hicimos una construcción desde lo interno, desde el mundo emocional, el paisaje interno emocional de ella, que pues lo derivo del texto, de lo que se habla, de las relaciones que vamos tejiendo. Y luego sí, entonces empecé a ir a las cosas técnicas, un poquito, pero sobre todo al corazón, en este caso, al corazón de un personaje que yo hice, y lo platiqué con mi maestra de clown que fue al estreno, un personaje de clown que yo hice hace muchos años, o sea, fue el personaje que salió de mi taller de clown, que era una niña que tenía depresión tropical, porque pues como yo soy colombiana, entonces si tenía depresión era depresión tropical, era una niña emo que quería matar a su mamá. Ajá. Y ese personaje y esa cosa encorazonada en ella regresó en el circuito creativo. Yo hubo un punto donde me desesperé bastante con este proceso, yo internamente, porque lo que hacía, lo que llevaba, no funcionaba, ¿no? Y un día me dijo, Diego, pues ya, bájale a tu resistencia, bájala a la cabeza y súbete al caballo, ¿no? Y recordar justo como esa calidad de lo que había trabajado con mi clown de hacía 15 años, no sé cuánto, para mí fue lo que le terminó de dar el golpe a Boyena, ¿no? Entonces no sé si eso responde a la pregunta, pero creo por que ahí, sí, porque por ahí más o menos. Digo, lo primero que dijiste a mí se me hace fascinante, que una persona con tu trayectoria diga, cada vez me siento más desprovista. Sí, la verdad, sí. Porque yo creo que has trascendido de alguna forma la técnica, ¿no? Sí. La técnica pues es lo que se aprende teóricamente en la escuela, pero ya en el quehacer de la creación, pues la técnica empieza a disolverse en todo lo demás, ¿no? Y yo creo que uno va interiorizando muchos mecanismos y procedimientos, ¿no? Cuando uno lee una escena, uno ya está haciendo muchas cosas. El trabajo del actor y de la actriz es un trabajo muy sofisticado y eso es algo que no se termina de entender actualmente, creo yo. Tú lees la escena y ya estás haciendo síntesis, metáfora, estás estructurando, estás pensando en qué se pone el personaje, en cómo habla, pero cómo siente, cómo podrías abrirle. Estás pensando en muchas cosas, en una primera lectura, pero eso que se detona en una primera lectura deviene de una formación. O sea, para tener ese pensamiento tan sofisticado, tan especializado, tienes que tener las herramientas con que. Entonces eso es algo que se va afilando, ¿no? Como la punta de una lanza, creo yo, que le tienes que dar y le tienes que dar y le tienes que dar. Si no le das, no se afila. Y eso se nutre de la vida, de tu experiencia, de las pláticas, de las lecturas, de lo que escuchas, de lo que ves. No hay otra forma, bueno, yo pienso, ¿no? Y desde mi propia experiencia y desde la observación del trabajo de los demás, pues es ahí donde la técnica puede pasar a ser otra cosa, ¿no? Sí. Ahora, esta complejidad, que como bien dices, no, a lo mejor no, hoy en día pues nadie se percata de que es tan complejo el trabajo de la actuación. Y tú cuando estabas en Colombia, antes de venir acá, ¿te imaginabas esa complejidad? Decías, a lo mejor alguien que dice voy a ser físico nuclear, dice, pues no, sí, está muy complejo meterse ahí. Pero ¿tú te imaginabas algo así cuando tenías el impulso, quiero ser actriz allá? Yo creo que el primer impulso es muy animal, ¿no? Es muy... Eso que Luis llama o nombra como el llamado de la vocación es alguien, o sea, algo suena por ahí que uno voltea y dice, ¿por qué ahí, no? Porque eso no es acampar ahí. Obviamente tiene que ver con los referentes de los que uno está rodeado. Mi primer referente para querer ser actriz fue la televisión. Ahora, ¿qué televisión se hacía en Colombia en los años 80? Era otra televisión muy diferente a la que se hace actualmente. ¿Y quiénes la hacían? La hacían las grandes figuras del teatro colombiano de esa época, que venían de estar en La Candelaria, que venían de estar con Enrique Buenaventura. Entonces, yo tengo recuerdos de actuaciones que a mí me tocaron el corazón siendo muy chiquita, ¿no? Y luego veía las entrevistas recuerdo la entrevista de una actriz que me encanta, que para mí es mi actriz favorita, Vicky Hernández, y ellos hablaban y se referían al oficio y a la vocación de una manera tan particular que creo que fue lo que a mí me empezó a llamar la atención, no solo lo que yo veía en el acting, sino lo que pasaba también con estas personas cuando hablaban de eso que hacían, ¿no? Entonces, creo que si bien hubo este primer impulso,
también hubo una intuición de que había algo más alrededor del hecho de actuar. Yo siempre fui muy inquieta de buscar el museo, de ir al concierto. Una ciudad como Barranquilla, que en ese entonces ofrecía muy poco para la vida cultural. Estoy hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, que es cuando ya yo estaba con los 14, 16, 17 años. O sea, yo me acababa la cartelera musical en 2 semanas y teatro, pues había 2 cosas, ¿no? Y con la gente con la que empecé, creo que tuve la gran fortuna de llegar con gente que había hecho teatro muy chido, o que tenía una conciencia del teatro diferente a la mayoría de los grupos amateurs que había en la ciudad. ¿Tú de eso a qué edades? ¿A los 15 A más o menos? los 17. 17. Yo llegué con un Huguito Morales, que había hecho teatro con Enrique Buenaventura, por ejemplo, en Cali, con Mario Zapata, que tenía un grupo que se llamaba Actores. Tenía un espacio así como el tuyo. Íbamos en las tardes a trabajar, a montar las obras, y llegábamos y teníamos 1 hora de trabajo corporal, teníamos 1 hora de leer texto, luego pasábamos las escenas. Entonces era una estructura más chiquita, obviamente, que la de una escuela, pero y tenían fama de ser como los más intelectuales de la ciudad, o los más estrictos, por así decirlo, pero que a mí me empezó a ofrecer un panorama que de alguna manera, cuando yo llegué a Casa del Teatro, no me sorprendió muchísimo encontrar eso, obviamente replicado a mayor escala, ¿no? Entonces, ya como que yo me olía que la cosa no era tan sencilla, ¿no? Y eso a la vez te atraía. Claro, sí, totalmente. Y ahora, ¿cómo fue ese día o esos días en los que tú dices, me voy a México? Pues creo que fue... Yo tengo una tía que vive aquí hasta la fecha. Entonces mi tía ya tenía un par de años viviendo acá en México. Y digamos que por ahí dicen los archivos históricos que desde chiquita yo decía que quería ser actriz. Yo no me acuerdo yo puntualmente, porque luego pasé por otra etapa donde quería ser ingeniera de sistemas, no sé por qué, e irme a Japón, algo así le decía a mi mamá. Pero yo creo que yo actuaba todo el tiempo, como todos los que claro, los que somos actores y actrices, o como que todo el tiempo yo me andaba inventando escenarios ficticios en la cabeza, porque me gustaba mucho leer. Eso es algo que también a mí creo que yo abrí el mundo de la ficción en principio por medio de los cuentos, ¿no? Me la pasaba leyendo, leía muchísimo. Entonces yo vivía mi patín imaginario, pero creo que empezó a ser una decisión más clara por ahí de los 14, 15 años. Dije, no, es que yo quiero ser actriz, yo quiero hacer eso que veo en la tele, o cuando empecé a ver una que otra obra de teatro que me llevaban a Barranquilla, tanto más me emocionaba, era como, no, yo quiero estar ahí, ¿cómo le voy a hacer? Aquí no hay, en ese entonces no había facultad de arte dramático. Ok, mi tía está en México, México es un país enorme, seguro que en México hay escuelas. Entonces por ahí como a los 14, 15 años empecé yo a fraguar el plan. Yo le empecé a escribir a mi tía aquí, y eso es tiempo, ¿no? Escribir la carta, mandarla a correo, que llegue a México, que tu tía te conteste, porque ni hablar de por teléfono, salía carísima la llamada. Claro, qué bonito. Que eso es lo que hablo un poco en Fotografía de 3 muchachas, cuando hablo de las cartas, que hay un audio, no sé si te acuerdas, que hay un audio donde yo le estoy hablando a mi tía. Esa carta es una carta que yo hice con todas las cartas que le mandé a ella, porque ella las guardó. Entonces, justo en la pandemia, antecedido de la pandemia, un día me dijo, ¿qué crees? Te voy a mostrar algo, pero no te lo voy a regalar. Yo, ¿qué? Mira las cartas. Yo, ¿qué? Las tenía guardadas, son 6 cartas. Desde el 92 al 95. Bueno, te diré que me la pasé llorando yo ese día de leerme a los 15 años, diciéndole, es que yo quiero ser actriz, es que por favor. Que yo creo que también el deseo de ser actriz iba de la mano del deseo de irme de casa, de irme del país, alguna vez el maestro Lóbaro nos decía, pues sí, todos queremos estudiar en Francia y en Londres, pero pues estamos en México, señores, ¿no? A mí digamos que el boleto me daba hasta México en ese momento, porque pues era donde tenía alguien que me podía tender la mano. Y pues nada, empecé a hacer el plan de conseguir los recursos económicos, en cuanto mi tía me dijo, sí, pero aguántame un año, entonces ese año saliendo de la prepa, me puse a hacer teatro con grupos amateurs, trabajé en una escuela de primaria siendo maestra, con eso junté el dinero para venirme para acá,
Y curiosamente era algo que recordaba el otro día que me pidieron un escrito para Casa del Teatro. Tengo un recuerdo muy particular. Yo me metía luego a las librerías ya sabes, juntas los pesos a comprarte un libro, una novela. Vivía siempre como en esa dinámica. Y en Colombia sacaron una revista muy bonita, una revista cultural que ya no sale, que se llamaba Número. Y era una revista que traía poemas, fotografías, muy padre. Yo juntaba ahí para comprármela cada que salía. Y en esa revista venía una publicidad de La honesta persona de Szechuan, dirigida por Luis de Tavira. Yo tengo el recuerdo, te lo juro, tengo el recuerdo de estar viendo la revista en la librería y ver el anuncio, y yo no sé por qué me llamó la atención. Ahora sé por qué, pero en ese momento no sé por qué me llamó la atención, porque decía La honesta persona de Szechuan, versión libre de Luis de Tavira, TPB, Bogotá, Colombia. Entonces no la vi porque yo vivía en Barranquilla, pero yo me acuerdo que dije, ay, qué extraño nombre, ¿no? Y eso se quedó ahí, y a la vuelta y vuelta, pues ve, donde terminó la historia. Claro. Entonces, cosas así por el estilo, ¿no? Pero volviendo al punto, pues eso, un deseo y un motor que no paró nada en ese momento. Yo ya había estudiado un semestre de periodismo, luego me metí a estudiar, hice como 3 semestres para ser maestra de lenguas, y mi familia me decía, bueno, termina la carrera y luego te vas, pero dije, no, yo me voy ya porque ya la vida es ahora. De pronto digo, chale, hubiera terminado una de las carreras. Pero no, pues sí, era de esa manera y era en ese momento y pues creo que la juventud es el tiempo de hacerlo así y no de otra forma, ¿no? Sí. Y ahora llegas a Casa del Teatro y en un momento en el que pues grandes maestras y grandes maestros están ahí convocados por Totalmente. Luis de Tavira, y yo creo que fue una época pues dorada de alguna manera, dorada. ¿No? Estaban los mejores de las otras escuelas, más los que él había convocado, bajo un programa hiper estricto, me parece. Sí. Y de muchísima profundidad en cada cosa, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo haberme asomado pues, a los salones así de curioso, a ver qué estaban haciendo, y cualquier cosa que estuvieran haciendo era con una gran intensidad. Era trascendente. Era trascendente, si no encontraba uno como un ápice de banalidad ahí. Y entonces entras allí. Y bueno, pues supongo que, claro, te nutren mucho estos profesores. ¿Qué dirías que fue lo que más abrevaste? Digo, obviamente son muchas cosas, pero que de pronto siguen resonando tanto en ti. Ahora que decías de la banalidad, justo mi generación éramos los banales. Mira, imagínate. Es que hubo un momento en que le pusieron como una letra, como nomenclatura. Pues mi grupo era el B. Eso fue cuando llegamos a San Cayetano. Y el Vox Populi nos puso el B de banales porque nosotros éramos como los más cotorros. O sea, Milet Gómez, mi mejor amiga, gran actriz, compañera también de generación, era muy buena y hasta la fecha era para hacer calaveritas y descomponer canciones. Entonces fuimos la generación que le hicimos canciones a los maestros y unas calaveritas súper cotorras. Entonces ya éramos, estos son los banales, porque nos atrevíamos a salirnos un poco de la Holten, que es un cómico nato también. Entonces nos atrevíamos un poco a desmarcarnos de esta cosa tan grave que siempre preponderaba en la escuela. Mira, resumirlo es difícil, es complejo. Claro. Para mí es el proceso que pues ha marcado mi vida de manera definitiva, un antes y un después, sin duda, ¿no? Lo hablaba ayer, que tuve la oportunidad justo de ver a la maestra Nora, de ver a Antonio. Hace unas semanas vi al maestro Morris y también ha sido como curioso cómo en este momento estamos llegando como a esos puntos. Es que crecer es una cosa muy rara, nadie te enseña lo que va a pasar en tu cuerpo, no se diga el cuerpo, y en tu mente. Pero ver crecer y ver envejecer a los demás también está siendo un viaje como muy interesante, claro. ¿No? Y además haber vivido el proceso de San Cayetano en su completud absoluta también fue algo que me marcó mucho. No sé, no podría resumirlo. Yo creo que lo pensaba el otro día, a mí me sigue gustando hacer teatro y me mantengo en la raya porque me gusta mucho la gente, pero me gusta mucho la gente en el teatro. Digo, me gusta mucho la gente en particular, pero lo que hace el teatro con la gente no lo hace otra cosa, ¿no? Lo que nos permite compartir, lo que nos permite ser, ¿no?
Y en ese sentido, la formación que nos dio Casa del Teatro, sobre todo en la etapa de San Cayetano, yo también le agradezco muchísimo, independiente de lo que artísticamente pueda representar, lo que fundó para mí en relación a entender lo humano es invaluable, ¿no? Lo que pasa por el trabajo comunitario, el trabajo en los espacios comunes, lo que pasaba fuera del salón de clase, la importancia del trabajo colectivo, eso es invaluable para mí, sin Claro, y ustedes duda, lo ¿no? vivieron, digo, que son tópicos que se tratan en cualquier escuela, en cualquier grupo, ¿no? Esto que has dicho, pero ustedes nunca lo vivieron de manera teórica, sino totalmente No, práctica, física. Sí, yo recuerdo que llegué a ir ahí a San Cayetano y les recuerdo, pues uno estaba barriendo, otros estaban metidos en la cocina, otros estaban estudiando por allá, otros estaban reparando una puerta, y eso, pues eso es el teatro también, ¿no? La utopía, o sea, Sí. vivir la utopía de una manera concreta. Sé que se contradice lo que digo, pero es, y se lo dije una vez a Luis, yo le agradezco eso antes que otra cosa, maestro, la posibilidad de haber vivido la utopía en un mundo en el que no sabíamos dónde íbamos a estar parados hoy, sin duda. O sea, San Cayetano hoy sería imposible. Sí. Absolutamente imposible, por muchas razones, pero sobre todo por la dinámica del mundo actual, ¿no? Entonces, haber tenido el privilegio de vivir en comunidad para hacer teatro es algo absolutamente invaluable, ¿no? O sea, entender de verdad que si no llegas o sea, que si no haces lo que te toca, no pasa el acontecimiento escénico, es invaluable, ¿no? Toca hacer esto, tener el vestuario, o saberte tu parte, o tener limpia la butaquería, porque así es, porque se hace en conjunto, ¿no? Hoy en día esas eran mis batallas con los últimos alumnos con los que estuve en Casa del Teatro, este tema de la llegada a clase puntual, ¿no? ¿Pero por qué no voy a poder entrar? Porque llegaste tarde, porque estás convocado a hacer una cosa junto con otras personas al mismo tiempo, y si no llegas, pues no pasa, no se dimensiona de la misma forma ahorita que hace 20 años, sin duda, ¿no? Pero bueno, esas son otras discusiones. Ahora, de todo este aprendizaje, tú abrevas muchísimo y luego pues te toca a ti estar del lado del docente, ¿no? Diste clases algunos años Sí. y no solo esas clases como institucionales, pues, sino que también pues el coaching, cursos particulares, asesorías particulares, pero siempre has estado también acompañando el proceso de otras personas, ¿no? ¿Esa experiencia cómo es? Mira que estos días he pensado mucho, ahorita que te digo que estoy tomando un taller de pedagogía teatral, una cosa que no conocía, porque no es lo que entendemos aquí como pedagogía teatral, y hace unas semanas estuvimos en el CEDRAM, en Michoacán, haciendo ahí una encerrona de una cosa que estoy apoyando a una amiga a hacer, y también, digo, yo no soy de las generaciones que se fue al CEDRAM, pero he ido muchas veces y me trae muchos recuerdos, fui con alumnos en su momento. Yo tengo rato que no doy clase como tal, pero algo me está pulsando internamente a volver a dar clases. No sé, creo tener claro por qué, no sé cómo va a operar, pero ¿Y por qué? siento que ante los tiempos que estamos viviendo, como los estamos viviendo, me siento combinada a hacer algo en relación a la pedagogía. No sé si es muy soberbio de mi parte, no lo sé, pero eso, como que algo ahí me está llamando. Yo creo que tiene que ver también con un tema de vocación, como te decía. Mi primer trabajo formal en la vida fue a los 19 años, 18 tenía, porque apenas acababa de cumplirlos, como maestra de cuarto de primaria en una escuela en Barranquilla, y de ahí, justo de ese salario, en ese momento cuando a mí me lo ofrecieron, yo no pensé más que en, ese es un sueldo fijo, con eso junto para el boleto para irme a México. Claro, fue toda una travesía, fue muy bonito, pero fue descubrir que me gustaba dar clases. Siempre he estado cercana al ejercicio del acompañamiento, sobre todo con infancias. Sí, porque fui maestra de cuarto de primaria, ¿no? Y cuando empecé como coach, sobre todo disfruto mucho el acting coach con niños, ¿no? Entonces, siento que hay ahí una vocación, sin duda. Me gusta enseñar, más que enseñar, acompañar a descubrir, pues,
en el proceso al sujeto. Tiene diferentes calidades, obviamente, estar en un aula formando actores a estar en un set ayudando a actores. Y creo que los tiempos que estamos atravesando, o los cambios que estamos viviendo de manera tan vertiginosa, nos combinan a revisar muchas cosas, muchos procedimientos, las maneras en cómo abordamos el material, cómo lo ponemos sobre la mesa, pero sobre todo cómo conducimos, cómo ayudamos al chavo a recorrer el camino, ¿no? Yo no tengo respuestas ahorita. Yo creo que la digitalidad nos está moldeando el cerebro de una manera diferente, sí, que todavía no alcanzamos a ver del todo, y tal vez eso genera en gran parte este conflicto que tenemos generacionalmente de pronto pedirle al chavo una serie de cosas cuando no es que no las dé porque no quiere, sino porque no las tiene y no puede, ¿no? O sea, estoy como en ese momento descifrando esa ecuación, porque eso sin duda incide en escena. O sea, de pronto uno va a ver los trabajos de los jóvenes y lo platico mucho. Yo hablo mucho con Abraham, por ejemplo, tenemos la enorme fortuna de que vivimos en el mismo edificio, entonces tenemos nuestras cápsulas ahí de disertación y de reflexión, y lo hablamos mucho. Con Rodolfo Guerrero, que también es otro gran amigo con el que hablo mucho, decimos, algo pasa en la forma como se manifiesta hoy en día la escena, pero no terminamos de entender. Yo creo que en gran medida viene de la modificación tan grande que hemos sufrido gracias a la digitalidad, para bueno y para malo, ¿no? Claro, hay una pérdida muy significativa de la atención, ¿no? Y la percepción del tiempo en relación al trabajo también ha cambiado mucho, siento, Pepe. O sea, lo que decías hace un rato, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevaba antes llevar un proceso? Construir algo, ¿no? Construir el personaje, leer, analizar. Esas son cosas que hoy en día ya no pasan de la misma manera. Y de pronto uno quiere que pasen, pero es que no pasan. Ahora, yo siento que sí hay un valor que se pierde si se pierde el tiempo del proceso. Sí. Porque la máquina va más rápido que nosotros y va a ir cada vez más rápido. Pero hay cosas procesos que necesitan tiempo. Me lo decía mi psicólogo alguna vez en terapia, hablando de las relaciones de pareja, etcétera. Me decía, mire, es que el amor no se construye, bueno, eso que llamamos el amor, las relaciones en pareja no se construyen más que con tiempo y conocimiento. Y eso es algo que ya no está pasando en el afuera, ¿no? Entonces empieza a volver muy esquizoide todo el proceso de vivir, porque la vida y el afuera me pide una cosa de una manera, pero mi mente y mi cuerpo me piden otra cosa, y estamos empezando a volvernos muy loquitos, siento yo, ¿no? No sé si ya estoy debrayando mucho. No, creo que tienes toda la razón, y además, digo, con uno mismo, pero también con otras generaciones, claro, que no logramos de repente a veces entendernos, ¿no? Y ahora, hablando de esta percepción del tiempo, hubo un proceso, creo, por lo que yo sé, pero pues tú lo viviste, que fue particularmente largo, particularmente fuerte, que fue Santa Juana de los Mataderos, ¿no? Ahí el tiempo, creo que se perdió un poco la noción del tiempo, según me han platicado, ¿no? O sea, el trabajo se filtraba por todos lados. ¿Cómo fue ese proceso? No recuerdo, a ver, Santa Juana de los Mataderos la estrenamos, si no estoy mal, a fines de ese año, que creo que era el 2001, si no estoy mal, o el 2000, o el 2001. La estrenamos a finales, no recuerdo cuándo la empezamos a trabajar. Lo que pasa es que Santa Juana es una catedralota. Sí. Es una obra, la primera corrida no sé cuánto duró, 5 horas. Santa Juana duraba 4 horas y media, una cosa así. Es enorme la obra. Y con los números musicales que se metieron, pues, o sea, se hizo tal cual, pues. Montarla fue subir el Everest, de ida y vuelta, ¿no? Teníamos una juventud que lo permitía. Yo ahorita no llegaba ni a la tercera escena, creo yo. Éramos, veintitantos actores, más veintitantos músicos, 9 números musicales, un cerdo, 3 vagones. Era un monstruo Santa Juana. Sí. Mira, yo le entré con el entusiasmo absoluto de la juventud.
recuerdo que sí hubo momentos pesados, porque también lo que permitía San Cayetano era estar ahí todo el tiempo para trabajar, ¿no? Pero de pronto sí se le iba la mano al máster, espero que no me censuren. Y pues eso son cosas que hemos hablado también. O sea, ¿jornadas de cuánto tiempo? No sé, de estar todo el día y una gran parte de la noche. Lo que pasaba también era que pues Luis es una persona, ahorita el maestro ya está grande, pues, pero Luis trabajaba su horario estelar para trabajar, donde él se sentía lo más creativo y todo, es la noche y la madrugada, ¿no? Entonces eso también luego generaba conflictos de dinámicas, porque nosotros no teníamos el horario que tenía el maestro, ¿no? Nosotros teníamos cosas que hacer en la mañana, y eso creo que era lo que también luego ahí fregaba un poco la cuestión, porque teníamos que estar en trote o en trabajo corporal a las 8 o 9 de la mañana y nos habíamos dormido tarde montando, ¿no? Creo que ahí fue donde también se rompieron un poco los límites, en algún punto, porque no fue en todo el proceso, pero sí fue una obra compleja, porque además juntaba no solo a gente de la escuela, sino a gente del grupo de Juárez, que ya habían trabajado con Luis, pero que finalmente no habían tenido el proceso, que nosotros no conocíamos también, la gente de la Secretaría de Marina, que eran los músicos, había actores invitados de Contigo América, que había juntado Luis. Entonces era una banda grande, era una banda grande para coordinar. Ahora, también las condiciones de San Cayetano permitían mucha flexibilidad, en tanto ahí se vivía, ahí se dormía, ahí se comía. Entonces también pues eso abreviaba tiempos de desplazamiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, la verdad es que no sé cuándo la empezamos a montar. Yo creo que habrán sido unos 3 o 4 meses de montaje. Fácil. Y se estrenó hacia finales de ese año. Sí era, ¿tú la viste? Sí, la vi creo que 2 veces o 3, no sé. Qué valiente. Sí. Para invertir tu tiempo en ello. No, yo he encontrado gente que la vio 5 o 6 veces. Es que a mí sí que les encantó Santa Juana. El trabajo, en ese momento, el trabajo del maestro me parecía, o sea, algo que me sobrepasaba. Siete Puertas también la vi varias veces. Claro. Era una cosa que no acababa yo de entender. Quería saber qué estaba pasando, cómo le hacían, por dónde entraban, cómo sostenían eso. Yo tenía claro, yo lo tuve claro en el primer ensayo de luces. Uno de mis recuerdos más hermosos del teatro lo tengo con el primer ensayo de luces de Santa Juana. O sea, la primera vez que Philippe puso las luces. Y era una cosa parecida a esta, bueno, más lejos. Cuando ensayamos el número musical de la Bolsa de Valores, yo recuerdo que nos pusimos el vestuario, no nos maquillamos, y ese número lo empezábamos de espalda y girábamos, con un acorde girábamos y empezábamos a bailar. Y a mí, yo no sabía que iban a poner luces, entonces yo canto, volteo y veo las luces del Julio Castillo y yo empecé a llorar de, ¿qué es esto que estoy sintiendo? O sea, y en ese momento yo dije, yo nunca en la vida voy a volver a hacer una obra como esta. O sea, con esta envergadura de elenco, de cambios de vestuario, de música, esto no se va a repetir. En general el teatro no se repite, pero fue una conciencia tan clara de la particularidad que tiene el momento presente, que hasta la fecha lo recuerdo y es mi recuerdo más hermoso de un momento en la escena, ¿no? Sí, y una obra, no sé, supongo que no se podría haber hecho de otra forma, ¿no? No. No, y pues era el teatro que hacía Luis en ese momento también. Sí. Con esas condiciones de producción, con esas características, el gran teatro nacional, creo yo, que ya no se va a ver, que ya no se ve y que difícilmente se verá, es la verdad. Sí, ¿no? sí, sin duda, y también por la capacidad perceptiva del espectador, ¿no? Era una obra demandante para el espectador, muy estimulante también, ¿no? Sí, porque pasaban 8,000 cosas todo el tiempo. 8,000 cosas y era un espectáculo absoluto, pero por otro lado, pues también mantener la atención 4 horas y media no era sencillo. Ahora, pues bueno, con esa obra egresas tú de... Sí, digamos que mi generación es como la obra que nos tocó de egreso. Y a partir de ahí siguen pues ya muchas experiencias de todo tipo, ¿no? Sí. Teatrales, pero también una incursión al mundo audiovisual, ¿no? ¿Cómo das ese paso? ¿Fue una decisión? ¿Fue casual? Yo creo que cuando te hablaba hace rato del impulso, del primer impulso, y como te lo decía, pues, si lo tengo que nombrar,
mi primer estímulo para ser actriz es la televisión. En segundo lugar, el cine. Y en tercer lugar, el teatro, en términos de los momentos de encuentro. O sea, con lo primero que yo me encuentro... Bueno, tendría que ser fiel y decir que los libros, no sé, la ficción a través de los cuentos, de la estructura literaria, luego la televisión, encontrar que hay gente que dice que es un rey y es un rey, ¿no? En una historia. Luego el cine, ¿no? No es que me llevara mucho a mí al cine de chiquilla, pero tengo grabada en la cabeza las primeras películas que vi, ¿no? Furia de Titanes fue una de ellas. Yo recuerdo haber visto Furia de Titanes y fue de wow, y desde ahí me persiguen los griegos. Y luego el teatro, ya más grandecilla, de decir, es que esto se puede hacer en vivo, sin una pantalla de por medio, y pasan cosas y me pasan cosas. Entonces, el sueño con la televisión y con el cine siempre ha estado ahí, desde pequeña. Obviamente, claro, llego a una escuela como Casa del Teatro y el sueño se transforma en otras cosas. Empiezo yo a enfrentarme a horizontes que no tenía en mi cabeza, el horizonte del arte, el sueño del arte, en su expresión más elevada, por así decirlo. Entonces, digamos que por un tiempo el viaje, el barco gira un poco en su sentido, pero pues la televisión llega justo gracias a un llamado que me hace Natalia Beristain. Así hago yo mi primera serie. Natalia fue asistente de Sergio Ruiz en vestuario de Santa Juana. Entonces estaba chiquilla Natalia, creo que fue chamba de juventud, ella ya estaba estudiando cine o estaba por estudiar cine, y Natalia empezó haciendo casting con Úrsula Pruneda, tener una castinera. Y cuando se hace Capadocia, que es la primera serie que se hace en Latinoamérica para HBO y en México, Natalia llama a mucha gente de teatro. Entre ellas yo, y yo me quedo con un personaje. Eso fue en el 2006. Ya yo había hecho un comercialito por ahí y un cortometraje que me dirigió Nilu Pardo en aquel entonces, y entonces se abre el mundo del audiovisual con esta mega producción en la que además yo tengo la oportunidad de trabajar con Luisa Huertas, Dolores Heredia, Juan Manuel Bernal, Maru Bravo, Ángeles Cruz. O sea, era la playa de la gente que estaba en la jugada en ese momento, que venía a hacer el cine y la televisión chidas de México, fuera de las dos grandes televisoras de ese entonces, que eran pues, Televisa y TV Azteca, ¿no? Mi primer llamado de la vida fue con Carlos Carrera, ¿no? En el toreo, o sea, entrar y ver ese set era así como, ¡wow, qué increíble! Y pues fue vivir el cuento de alguna forma, ¿no? Con un personaje chiquitito que por ahí rondaba mi custodia, y que momento a momento fue ganando presencia hasta terminar estando presente en las 3 temporadas, ¿no? Después hice muchas custodias, he hecho muchas custodias, porque obviamente pues también es empezar el viaje de conocer el negocio del audiovisual, que tiene sus particularidades, y una de ellas es entender que también te mueves y te llaman y te plantean en relación a un perfil y a un tipo que tienes, ¿no? Entonces he hecho muchísimas custodias, más custodias que policías, pero ese fue el paso. De ahí pues abrió esa oportunidad que obviamente pues luego viene otro corto, que luego que te llaman de aquí, de allá, nadie te enseña cómo hacer el camino, obviamente. Y en eso que nadie te enseña, tú vas encontrando, me imagino, pues algo muy diferente, ya digamos a nivel técnico, actoral, entre lo que hacías en el teatro, más en la Casa del Teatro, y lo que tenías que hacer en el set. ¿Vas desarrollando tu propia técnica? Pues es que no hay de otra, porque nadie te enseña. O sea, yo no era consciente en ese momento de que el trabajo para la cámara tenía que ser sustancialmente diferente, y olvídate de en aquel entonces de que uno fuera al monitor a asomarse. O sea, ahora están las figuras de los acting coaches y uno puede, y el mismo coach te dice, mira, es que esto que hiciste no funciona porque mira lo que estás haciendo. No, yo me vi hasta que que compré Capadocia en discos y lo puse en mi casa, porque además no tenía HBO. ¿No? Entonces ya lo ves y dices, mira, ay, cabrón. O sea, la verdad es que el primer abordaje es un abordaje desde las ganas, sobre todo, ¿no? Y desafortunadamente uno no tiene la oportunidad de trabajar tanto en el set como debería para ir puliendo la herramienta y la técnica, porque se aprende trabajando.
Ahora, tú lo sabes. Tú que eres, pues otra vez coach, has sido maestra, eres actriz, ¿qué se te ocurriría que habría de haber para que no todo fuera tan intuitivo? Y muchas personas pues caen en el intento, ¿no? Muchas personas fracasan pues casi sin darse cuenta, ¿no? Pues ¿qué hice mal? ¿Por qué no les gustó? ¿Qué crees que sería? ¿Una asignatura en las carreras de actuación? ¿Dónde podrían las personas ejercer un set cuando en el mismo set no se puede? Pues uno es tener como claro qué es lo que uno quiere, y eso es algo que a veces en la juventud uno no tiene claro, ¿no? Hay gente a la que no le interesa hacer cine, que no le interesa hacer televisión, o que sí le interesa y está estudiando en una carrera como Casa del Teatro, por ponerte un ejemplo burdo, ¿no? Si uno define un poquito la perspectiva del viaje, eso es algo que ayuda. Y pues sí, si tú quieres hacer cine, pues tendrías que saber un poco del lenguaje cinematográfico. Entonces en las escuelas sí habría que buscar la manera de incidir en los planes de estudio para que el alumno tenga un poco más de noción de... Reproducir un set en una escuela es imposible, pero se puede platicar de eso, sin duda. Se puede hacer una pequeña reproducción, sí, tal vez. Lo que pasa es que en ese sentido es bien diferente el lenguaje, pero la estructura de base es la misma. Uno es actor. Uno es actor y el lenguaje te pide cosas diferentes, sí, pero actuar es una sola cosa para todas las lenguajes, pienso yo, creo yo. Hace un momento que platicábamos, decías como que las personas que comienzan o que quieren adentrarse al mundo audiovisual están más interesadas en ese como lenguaje que en actuar. Y tú dirías que pues la base tiene que ser actuar y ya pues sí, el lenguaje es un segundo término. Sí, hay que entrenar el cuerpo, hay que entrenar la mente, lo que hablábamos hace un rato. O sea, ¿cómo te paras ante un guión? ¿Qué lees cuando lees un guión? ¿Qué lees cuando te llega una escena de casting? ¿Subrayas nomás tus textos? ¿No? ¿No lees las acotaciones? ¿Qué derivas de esa escena? ¿Una condición social, un estado de ánimo, un estado del corazón, una manera de caminar, una manera de ver? O sea, esas son herramientas que te da la formación. Sí. Y esas son herramientas que necesitas si eres actor, para televisión, para cine o para teatro. Entonces, si hay un tronco, hay una columna que sostiene el oficio sin duda, y que sin duda la da la escena. Perdón, no sé, conozco a poca gente que de facto sea nomás actor de cine o actor de teatro. Los grandes actores, las grandes actrices han pasado por la escena, vienen de esa formación. Claro. Algo tiene la formación del actor dramático que te permite navegar en otras aguas, no al revés. Yo he visto actores de cine haciendo teatro que dices, pues no, no, porque pues es que el escenario no es esto, sí. El escenario es otra cosa, ¿no? Entonces sí, yo pensaría que hay una formación de base inicial que tiene que ver con el cuerpo, con la energía, con la cabeza. A ver, aguantar, sostener un día llamado es una tarea, te cansa tanto más que dar funciones. Y si tienes llamados todos los días, ya te cuento, ¿no? Que eso es lo que uno quiere, que eso es lo que uno busca, poder estar en el set y entender el set también desde ahí. Es difícil porque mi carrera mucho son personajes capitulares, personajes que están presentes un par de veces a lo largo de una película, o sea, no he hecho un protagónico, por ejemplo. Le agradezco ese horizonte al trabajo como coach, o sea, sé de qué se trata porque he estado atrás de cámara también, y sé que ser el protagonista de una película o una serie es una chinga dura, ¿no? Claro. Entonces tienes que tener un estado en tu cuerpo, una conciencia del trabajo con tu ser en todos los niveles para poder estar en el set también. No es nomás llegar, brillar, póngame la luz y póngame bonito o póngame bonita y digo mis textos y ya, no. Claro. Pienso yo, ¿no? No, sin duda. Sin duda. Ahora, ¿tú dirías que tu trabajo a lo largo de todos estos años en el medio audiovisual te es mayoritariamente gratificante? Sí. ¿Has logrado
Digo, yo recuerdo ahorita, así, de pronto, haberte visto en el cine en Un actor malo. Y pues también un trabajo fascinante. Un garbanzo de libra. De tu personaje, ¿no? Un Desde garbanzo de libra. cómo irrumpe, cómo viene aquí a sacudir todo. Un garbanzo de Sí. libra. Mira, yo quisiera tener más actores malos, ¿no? Sí. Y el proceso con actor malo, fíjate que es un camino bien bonito y bien curioso. Hace ya, actor malo lo hicimos hace 3 años, echando para atrás, hace como 5 o 6 años, hicimos la primera película de Jorge que se llama 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa, no sé si por ahí la has visto. No, no la vi, pero sé de ella. Sí. A mí me llamó Alejandro Caballero para ese casting y bueno, me dice mi manager, oye, hay un casting, pero el personaje no se ve, me dijo Alejandro. Yo, ¿cómo que no se ve? Sí, el personaje no va a salir a cuadro. Yo, cabrón, ¿cómo que no va a salir a cuadro? A ver, mándame la escena. Y es una escena de una mamá que regaña al hijo porque llega tarde, ¿no? Y la mamá toda angustiada, pues el hijo está en la rebeldía, no sé qué. Yo dije, ok, pero quieren que haga la escena. Sí, sí, que entonces ya le hablé a Alex. Le dije, Alex, ¿de qué va esto? Mira, es que los que se van a ver a cuadro todo el tiempo son los chicos, porque va del discurso de los jóvenes, sobre el reto de la ballena azul, no sé si te acuerdas, hace años, este reto que se llegaron a suicidar algunos chicos, sí, que iban haciendo como sí, tareas, ¿no? Ahora ve, córtate las cejas, ahora róbate algo, y eso llegaba a suicidarse, creo que en Rusia se suicidó un chavo. A partir de esa anécdota, Jorge escribe ese guión, entonces son 2 chavos que están en la depresión absoluta, que se encuentran y que recorren ese camino, y el mundo adulto está en la periferia, porque realmente no los están escuchando. Eso es lo que a nivel discursivo se narra con este mecanismo de que los adultos siempre estén afuera, ¿no? Se ve el hombro, se ve la mano, pero Jorge quería buenos actores porque sabía que necesitaba soportar estos personajes de reparto con buenos actores para que sucediera aquello, ¿no? Y una que otra amiga dijo, ay no, ¿cómo? Nomás se va a escuchar, no me voy a ver. Es que sacrificar lo más importante para un actor, que es la cara, ¿no? Sí. Pero a mí se me hizo tan interesante el planteamiento, yo dije, ay, voy a hacerlo, ¿no? Lo hice, me quedé con el personaje de la mamá, disfruté muchísimo el proceso, una película también con Catatonia, la misma casa productora, en unas condiciones muy guerrilleras, pero muy, muy amables por parte de la producción. A Jorge le gustó mucho mi trabajo. Yo vi la película, se estrenó la película, qué padre, ganaron en Morelia Mejor Actor, Mejor Actriz, él ganó a Mejor Director, y un día me llama Yair Ponce y me dice, oye, Jorge va a hacer su siguiente película, te quiere ver para un personaje, la productora de la película, ya, ok, qué chido, ¿cuándo es el casting? No, el personaje lo escribió para ti. Yo así de, ¿qué? ¡Oh! Nunca me había pasado eso. Cuento toda la otra anécdota porque tiene que ver con eso, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo que lo escribió? Sí, de hecho el personaje se llama Mónica y el personaje de Gerardo está escrito para Gerardo y el personaje de Ana Karina Guevara, porque Gerardo y Ana Karina también estuvieron en esa película. Entonces, esta cosa es de tiempo también. Cuando dicen que la carrera del actor es de fondo, no es metáfora, sí, ¿sabes? Y el encuentro con actor malo, o sea, a mí me llegó el guión, lo empecé a leer y yo decía, ¿esto qué es? Está raro, un personaje no entra, es como cine dentro del cine. Y cuando leo aquella escena, para no spoilearla a quienes no la han visto, digo, ¿qué? ¡Wow! ¿Esto va de esto? No manches, qué maravilla, ¿no? Sí. Hicimos la película y fue también un dulce. Con Jorge se trabaja increíble. ¿Qué te digo del elenco? O sea, fue un proceso cuando se filmó maravilloso y todo lo que ha pasado con la película, pues todavía más chido, ¿no? Va a ser una película así, trascendente, importante. ¿Y se esperaban esa recepción? Intuíamos que algo iba a pasar, que iba a levantar ahí como escorsor, que iba a generar una conversación. Sin duda creo que la distribución de Cinépolis fue clave para que llegara a más pantallas, pero sí sorprendió como hasta mucho. Dónde llegó, Yo ¿no? creo que Mau y yo la fuimos a ver, nos dijo de ella Eric. ¿Eric Israel? Eric Israel. Okay. No, que ya va a salir mi película, que no sabíamos nada más, no leímos ni la sinopsis. Entonces creíamos que era pues así como sobre un actor que era malo, claro, pero mal actor, ¿no? Claro, que con eso juega Jorge, sí. Y que era una especie, no sé, tal vez de comedia, por ahí vamos, nos va sorprendiendo paso a paso, sí, hasta llegar pues a un momento tan exacerbado, ¿no? Que no voy a spoilear, pero... Y que es una línea. Yo cuando leí el guión, lo terminé de leer y dije,
ok. Y se lo di a leer a una amiga, le dije, aquí entre nos, no, ya sabes, confidencialidad, lee este guión y dame una... Yo cuando no estoy clara en una decisión de ese tipo, siempre le pido tengo mi team ahí de amigos y amigas que me ayudan a tener perspectiva. Lo platiqué con otro amigo y todos fue así de, güey, no lo pienses 2 veces. Claro, a mí me daba mucho miedo el final. Yo decía, es que el final es polémico, sí. Pero entiendo que es una línea que él tira como tira otras 3, ¿no? Sí, pero es muy contundente también, ¿no? Muy contundente. Y pues sí, ahí tu personaje, pues digo, no sabía que lo habían escrito para ti, pero... Yo lo amo, pues agradezco el proyecto, agradezco el proceso, lo amé, o sea, dije, aquí voy a hacer homenaje a varios y a varias. Agarré de uno, del otro, hice mi pequeño homenaje a los productores, porque conozco muy bien esas dinámicas. Ahí es cuando uno se da cuenta que todo en la vida suma, ¿no? Dije, mira, cada algo sirva haber estado ahí sentada detrás de cámara tanto tiempo como coach, vida, claro. ¿No? Y pues sí, uno quisiera más proyectos así, más seguido, pero también hay una realidad en la industria y es que a nivel comercial, lo que te decía hace un rato, o sea, el tipo y el perfil define mucho la cantidad de trabajo que tienes. Sí. ¿No? Yo he tenido momentos donde he tenido mucho trabajo en televisión, momentos donde he tenido muy poco, edades también. Luego la edad sándwich entre los 38 y los 45 es un tema para las mujeres, por ejemplo. Y también si no estás en la belleza normativa, blanca, patriarcal, también es un tema, es una realidad, ¿no? Sí. Proyectos así tan particulares que no dependen de que decida una plataforma al 100% o un interés económico muy grande o una cadena de televisión, que son más propios de sus autores, pues Jorge no le pide permiso a nadie para armar su elenco. O sea, a ver, a mí no me importa si Mónica no es famosa. Para mí ella es la cara de mi personaje, ¿no? Y así con todos los demás. Entonces se agradecen esas ocasiones, no siempre suceden. Pues esperemos que vengan más, ¿verdad? Sin duda, digo, ojalá, porque también creo que ha habido una sobreexplotación de la otra forma de hacer, sí. ¿No? Donde ya todo parece ser lo mismo. Así es. Y yo creo que va a resurgir tanto el cine de autor como el teatro, también podríamos decir de autor, ¿no? Ahora, regresando al teatro, pues tú y yo colaboramos, decíamos, hace 8 años. Ya un ratote. Que parecen más por la pandemia. Exacto, sí. Y fue Clitemnestra, sí, Clitemnestra. ¿no? Y bueno, fue un proceso, yo recuerdo, corto, como intenso, un poco... corto, sí. Sí, rápido, había que estrenarlo. Sin embargo, pues yo creo que es de las obras que más satisfecho me han dejado en términos de lo que se logra ya como experiencia desde el espectador, ¿no? Ya platiqué aquí alguna vez con Abraham, ¿no? Sobre ese personaje que él hizo, Egisto, pero pues para ti, ¿cómo fue y cómo viviste ese proceso de los griegos que dices que no te han dejado de perseguir y esta reescritura pues que hicimos? Sí, yo tengo una cosa ahí con lo griego que lo reconozco desde la infancia, te digo así tal cual desde Furia de Titanes, y mis cuentos favoritos me acuerdo que estaban en un libro y eran el mito de Perséfone, Ícaro, ¿y cuál era el otro? El rey Midas, creo era. Y luego en la escuela con Ileana Diegues a mí se me abrió un horizonte de mundo increíble por la manera como Ileana planteaba el entender el origen del teatro y la vinculación con el mito y todo eso. Entonces, a mí todo lo que suena griego me encanta en ese sentido, ¿no? Yo ya había hecho Medea, si no me equivoco, había hecho una obra con un remontaje que se hizo con una francesa que era teatro para infancia sobre el mito del laberinto. Entonces, de entrada hay una afinidad con el mundo, con la cosmovisión de lo griego. Y creo que el planteamiento que hiciste tú en aquel momento de laboratoriar y de buscarle, de movernos del lugar, a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Yo luego veo las cosas que he hecho, miro hacia atrás y, ¿sabes? Creo que ya pasé un poco esa etapa, pero una etapa en la que de pronto me angustiaba mucho no tener tantas obras en mi currículum, ¿no? Puta, no entra a la Compañía Nacional de Teatro, entonces no tengo una obra por año, esta cosa que el FONCA luego te pide, trayectoria ininterrumpida, de pronto uno dice, en el 2020
No hice teatro, pero hice un montón de cosas más, porque pues yo tengo que trabajar para vivir, así que tengo que estar haciendo algo siempre, ¿no? Pero esta cosa de la trayectoria y de haber trabajado con todos los directores y directoras chingones, pero cuando veo mi currículum, soy muy feliz viéndolo, porque creo que cada uno de los proyectos que he hecho son muy particulares, tienen un valor muy específico y habla mucho de la persona que soy, ¿no? Entonces, del artista que soy. Creo que Clitemnestra tiene esa particularidad, fue una apuesta, creo que es lamentable que no hayamos podido dar más funciones, que sí, por cómo se dieron las cosas, haya sido, como dicen por ahí, pero creo que era un trabajo que valía mucho la pena, que valía para más, sí, ¿no? Porque fue una apuesta bastante arriesgada de tu parte. Para mí fue muy disfrutable poder hacer una dramaturgia personal del personaje, que creo que eso veo que va siendo un sello justo en mi carrera de una u otra forma, ¿no? La impronta que coloco ahí de lo que yo entiendo, de lo que yo vibro en relación a esa ficción, a ese personaje. Recuerdo mucho el día que hicimos el ejercicio de los hilos, cómo llegamos a ese tema de los hilos, que tenía que ver con todo el viaje que yo traía de la red, claro, porque la red en los griegos, no sé qué. No sé, o sea, como que fue muy gozoso toda esa parte del proceso y lo recuerdo eso, como algo gozoso, arriesgado. Conocí a gente muy chida que hasta la fecha nos hicimos amigos y nos llevamos muy bien con Angelito, mi maestro de canto, Manuel, que luego fue mi roomie, bueno, qué decir de Abraham. Creo que el que menos visto ha sido a Carlos López, que para mí es de los mejores Agamenones que he visto, la verdad. Su escena del baño ha sido, para mí es de las mejores lecturas e interpretaciones de un momento tan particular. Todo el trabajo de la escenografía era muy chido también. Es que creo que fue un trabajo muy padre que lamentablemente no pudo dar más. ¿Cuántas funciones dimos? ¿20? ¿15? Yo creo que como 15, porque se suspendió una que se fue la luz. Ay, sí me acuerdo que se fue la luz. Sí, porque iban a ser 16. Y la verdad sí fue lamentable, porque la rechazaron de todos lados. O sea, lo intentamos en todos lados, era un elenco grande. Yo incluso platiqué con las personas que en ese momento seleccionaban para la muestra nacional. A mí me interesaba mucho, así de entrada, ir a la muestra nacional, porque creía que era un trabajo que necesitaba ser visto en otras latitudes. Y pues yo hoy puedo afirmar que esas personas, ninguna de esas personas supo decirme, con una de ellas me senté a comer, por qué la habían rechazado. O sea, sí dijeron cosas, no, es que esto está medio regular, esto está medio tal, pero no eran argumentos como para rechazar una obra pues de esta naturaleza, ¿no? Además, hecha pues en Carretera 45. Claro, con una impronta ahí de teatro independiente, con un discurso muy claro. Sí, ¿no? Y digo, yo aquí te confieso que yo me deprimí mucho ese año. Fue el año del terremoto, ¿no? Sí, sí. No, fue 2 años antes del terremoto. No, fue el año del terremoto. Fue el año del terremoto. Sí, y que fue un año muy duro para mí, pues, porque esa serie de rechazos justo con Clitemnestra, con lo que habían ustedes logrado y con lo que el conjunto había logrado, pues sí me tumbó, la verdad. Y hubo gente que la vio y le encantó muchísimo, que supo leer eso. De pronto hubo otra que dijo, ay no, está medio locochón o está raro, pero pues es que si uno hace el teatro para eso, ¿para qué lo hace? O sea, claro. Si quieres pegarle al gordo de que todo se vea bonito y se entienda y pase, pues uno tiene que arriesgar un poco, creo yo, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno, pues digo, así fue con Clitemnestra. Yo recuerdo a Arsínoe, ¿no? Ajá, Arsínoe. La relación justo con Clitemnestra, que claro, era una, ¿no? Pues como de esclava, pero por otro lado la relación con Orestes, que era casi maternal. Sí, totalmente. Y a mí me gustaba mucho como en el primer acto eras tú, pues eso, una esclava sometida, enojada, pero que no podía manifestar su enojo. Ajá. Y como en la segunda parte, pues eres este personaje. Me estoy acordando de la escena de la correa, o sea, porque también fue un ejercicio muy libre. Tú nos diste mucha chance de proponer cosas. Sí. Cuando propuse este tema de que estuviera amarrada, Sí. era muy. Ahí tengo una foto muy bonita que rescató esta Irais.
¿cómo se llama esta nena? Ay, Iraíz. Iraíz. Ajá. Una foto de la nana justamente está tejiendo y se ve la cadena, sí. Sí, yo la pasé muy bien. En los camerinos la pasábamos, seguro que Abraham también habló de los camerinos, porque la pasábamos muy bien y luego hacíamos el cotorreo que tenía mi blog de belleza Darcy, que luego peinaba magos o algo así, un día le dije, es que ponte aceite de no sé qué, y ya Abraham decía, el blog de belleza Darcy. Sí, pues los destinos de las obras luego son tan azarosos, ¿no? Y no dependen del todo de uno en términos de los dineros, de los tiempos. Sí, yo luego, bueno, siempre, no sé si a ti te pasa, pero luego uno siente no hice lo suficiente. Claro. Y digo, creo que hicimos lo que se pudo, pero pues siempre... Y era un trabajo muy arrojado. Manuel, me está acordando de Manuel y su monólogo, estaba increíble. Increíble, sí. Sí. Y creo que todos estaban haciendo una cosa muy potente, muy estremecedora, creo que para el público. Yo recuerdo que pues, ahí en carretera se ve todo, que varias personas abandonaban la sala, pero creo que por la intensidad de ese primer acto. Y bueno, ahora, pues esto también conecta, creo que con la condición de nuestro trabajo, ¿no? Digo, así como esa obra, pues que a lo mejor creemos que merecía más vida, pues de pronto hay proyectos, castings, aplicaciones, apoyos, y es un poco la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? Pero particularmente más creo que en una actriz o en un actor que pues también está moviéndose solo, ¿no? Que no está en una compañía. Sí. ¿Y eso tú cómo lo afrontas hoy en día, 2025, con los cambios de realidad que hay? Lo que hablábamos un poco hace rato cuando estábamos comiendo, yo creo que los tiempos nos están combinando a movernos y a cambiar la forma de hacer las cosas. No sé cómo, o sea, esto que te hablaba ahorita de la pedagogía, por ejemplo, o de meterse en la empresa de un espacio colectivo, qué sé yo, no lo sé, no sé, o sea, no sé para dónde, pero sé que tiene que ser de otra forma. Sí. Yo disfruto, lo que más disfruto en la vida es estar en un escenario, en un set, en un salón de clases, eso ya a mis casi 50 años, lo tengo absolutamente claro, ¿no? Así es. Entonces la pregunta empieza a ser si eso cada vez está más secuestrado por un sistema o por la ausencia de un sistema, ¿qué voy a hacer ante eso? ¿No? ¿Me voy a deprimir, lo voy a dejar de hacer o voy a buscar la manera de? Hace muchos años, cuando yo me vine a México, uno iba a Bogotá y la diferencia que se sentía entre la producción teatral entre México y Bogotá, lo que se respiraba en el ambiente era claro, tenía que ver con cómo se producía teatro hace 20 años en México. Ahorita tú vas a Bogotá y hay una vitalidad y hay una cantidad de casas y de grupos que tienen la casa y la cafetería y el restaurante y funcionan. Es un pedo, pero funcionan. No puede ser que en la Ciudad de México no podamos darle la vuelta a eso. No sé cómo, repito, no sé de qué manera, pero creo que hacia allá nos está combinando el estado de las cosas. El Estado nos soltó. Yo siento que, bueno, no nos soltó, pero ahí nos anda agarrando nomás de una manita, ¿no? O sea, yo llego al Galeón y todos los días que llego a dar función le digo, hola teatro, gracias. Son unos espacios bellísimos que todavía contamos con ellos, pero cada vez tenemos menos tiempo los actores y los directores en los teatros para ensayar, si te das cuenta, ¿no? Te dan una mañana, te dan una tarde, te corren, o sea, así como de ya se tienen que ir. Con el tranvía era, ya porque son horas extras, córranle, porque ya no se puede. Ok, eso ya cambió. ¿Pero qué vamos a hacer ante eso? Tenemos que hacer algo. Sí. Es un hecho que tenemos que hacer algo. Tenemos 3 pesos y somos 3,000, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a dar la vuelta a esto? ¿No? Hoy en el taller que te digo que tomaba de pedagogía teatral, que es una profesión nueva en Europa, en algunos países de Europa, le llaman pedagogía teatral al trabajo específico de trabajar en la creación de público. Tenemos que ir hacia allá. Sí. Ya tenemos que, de nuestro lado, que yo sé que nos quejamos, y todo el tema del Estado y los apoyos y sí, pero también nosotros tenemos que bajarnos un par de escalones
ese lugar en el que estamos de la creación artística y de mis rollos inentendibles, por así decirlo, pues. Pero tenemos que bajarnos un par de escalones para escuchar al público. Hace una semana fui a la de la danza que soñaba la tortuga, no sé si ya la viste. Sí, la vi. Y me sorprendió gratamente el teatro lleno viendo una obra de Carballido, que tanto hemos denostado y que tanto se hace hasta chiste, ¿no? Yo decía, con algo está conectando esa obra hoy, a través de estos intérpretes, claro, tiene un gran elenco, está muy bien puesta la obra, pero es una obra costumbrista, con la tiendita, el platanito, los dulcecitos, ¿sabes? ¿Con qué conecta? Yo fui un viernes y estaba lleno el teatro de chavos. Y se echaron las casi 2 horas y media que dura la obra. Entonces yo decía, a ver, aquí hay algo. Esto algo nos está diciendo. No alcanzo a dilucidar del todo qué, pero algo nos está diciendo. A nosotros no nos ha ido muy bien de público. Entre nosotros todo va bien. Cuando Dramafest es un festival que llenaba las funciones y las lecturas dramatizadas, por ejemplo, también. O hace 1 año y medio, no sé si tú fuiste a ver cuando vino Barba. Hace como 2 años que vino Barba, yo dije, puta, no voy a conseguir lugar, no, ay, alguien me regaló un boleto, llegué, el Julio Castillo a la tercera parte. Yo decía, güey, cuando yo era estudiante hubiéramos matado por ver a Eugenio Barba. Algo está pasando en la generación de los jóvenes también que no viven los procesos de la misma manera, ¿no? Sé que son cosas diferentes las que hablé de Carballido y las que pongo como ejemplo de Dramafest, pero es que son acontecimientos que nos sirven para medir la temperatura de lo que está pasando con el público, ¿no? Tenemos que hablar con ese público, si no, ¿con quién? Si no, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, creo que es un momento de muchas preguntas, de sí hacer un alto y preguntarnos cómo hemos venido haciendo las cosas, para qué hacemos teatro. Yo tenía claro, o sea, cuando yo estuve en la escuela, era muy clara la respuesta, ¿no? Y uno decía, hay que hacer teatro para cambiar el mundo. Y el mundo cambió y le valió más hacer teatro, ¿no? Pero sí hay que preguntarse por el sentido del quehacer, de alguna forma, ¿no? Y gran parte de ese sentido está en mirar al público, ¿no? Pues yo pensaría, si no, ¿dónde? ¿No? Porque eso, lo que tú dices, los chavos quieren tomar un taller para salir a la tele, para hacer una serie, para hacerse famosos. Ya también lo pueden hacer sin salir en la tele, o sea, si saben manejar muy bien sus redes y se arman ahí un personaje o algo gracioso, o algo interesante, nos dicen bye, ¿no? ¿Por qué hacemos teatro hoy en día? ¿Qué es lo que es, más allá de mi fascinación, de mi gusto, de mi pasión personal, qué más pasa con eso? ¿No? Ahora, yo estoy en un dilema que te comparto, entre, bueno, yo veo que la realidad cambia, los formatos cambian. Digo, por poner un ejemplo, pues pasamos, como decías, de la serie del capítulo de 1 hora o a veces más, a 2 minutos en un formato vertical. O sea, ya ni siquiera el cuadro completo, una cosa ahí del teléfono para ser vista mientras vas en el metro o quién sabe dónde. Pasamos así. En el teatro, pues de pronto a lo mejor pasamos, pues sí, de los clásicos al realismo, a las vanguardias y de repente a lo mejor un regreso a un realismo un poco degradado quizá. Bueno, estos cambios, el cambio de público, la juventud, el cambio de la atención, ¿no conlleva también, y ese es mi dilema, una degradación del pensamiento? O sea, del deseo de pensar, del deseo de crear la realidad con el pensamiento. Y entonces, ¿hacia dónde moverse? ¿Hacia a un quehacer más diluido o tratar de mantenernos en una interlocución? Mantenernos en la barricada. Pues sí, en una interlocución pues inteligente. Pues es que hacia allá apunta por mucho, ¿no? Lo que hablábamos ahorita de los procesos, el desarrollo de la tecnología pues es contradictorio en los efectos que produce en la mente de la gente, en lo humano. Por un lado, esta cosa del ChatGPT que te resuelve la vida, que te puede literal resolver la vida, pero por otro lado va en contra del desarrollo del pensamiento, así de claro es,
Entonces sí estamos, o sea, yo no tengo una respuesta ante eso, estamos en un momento de pregunta profunda, ¿no? Porque a pensar se aprende pensando y ejerciendo la imaginación, el razonamiento, haz un resumen de esto que leíste, o sea, ya no se hace, porque el ChatGPT te lo resuelve. Entonces, ¿cómo pensamos que va a estar la cabeza de la gente? Sí, yo digo, bueno, ¿no? yo recuerdo, tú lo has mencionado, ¿no? Las lecturas, las ficciones, si algo incentivaron fue tu pensamiento, tu creatividad. Claro. Y ver a un actor, si uno recuerda esos personajes míticos del cine norteamericano, no sé, Travis en Taxi Driver, pues tú lo ves y empiezas a pensar, pero ¿y este qué trae? ¿Pero qué está pasando? Y te incentiva el pensamiento. Yo no sé si ahora las ficciones empiezan a renunciar a eso, ciertas ficciones, ¿no? Ciertos formatos. Bueno, el contenido vertical es un contenido paupérrimo, en ese sentido, perdón, y toco madera, mañana espero no estar haciendo, llevada por la desesperación, un llamado, espero que no. Pero es que yo los veo y digo, a ver, ¿qué es esto? Sí. Es la degradación incluso del formato de telenovela que hemos denostado en algún momento. Sí. O sea, todo es rápido, fácil, barato, y pues así, si yo me meto eso, es como comerte no sé qué ejemplo poner, porque hasta un chocolate tiene más sustancia que eso, ¿no? No sé, ¿qué le metes a tu cabeza, qué le metes a tus ojos, qué le metes a tus oídos? Sí está cañón, o sea, sí es de pensarse y de preguntarse, porque sí dice uno, bueno, pues ¿para qué entonces tanto? O sea, es lo que te pueden decir los chavos, pero ¿para qué me necesito formar? Sí. ¿Para qué invertirle 3 años, ya ni siquiera 4, 3 a una formación y leerme no sé cuántos libros y hacerte un resumen? ¿Para qué me pides que haga un resumen? Que lea y luego señale y escriba. Si ya todo está peladito y a la boca ahí. Entonces yo también creo que pasa, diciéndolo lo voy entendiendo, por una decisión personal de cómo quiere uno hacer este viaje. ¿No? Sí. Este viaje que es la vida y recorrer la vida. Yo creo que sí, y que bueno, en última instancia, no sé, pero el teatro, la actuación, pueden estar, no que tengan que estar, pero pueden estar pues del lado de resistir a esa un poco degradación. Y bueno, eso también pues nos pone frente a un horizonte de pues qué va a seguir, ¿no? ¿Cuál será mi siguiente proyecto en esta realidad, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu horizonte o cómo ves ahora tú qué hay por delante en tu carrera? Pues te digo que estoy mucho en la pregunta de cómo quiero que sigan sucediendo las cosas en un mundo en el que no tengo el control de absolutamente nada. ¿No? También el otro año cumplo 50 años. Nunca me había pasado eso. Y de pronto uno mira hacia atrás y ve cómo se ha ido componiendo, ¿no? El recorrido. Yo he hecho muchas cosas. Yo he hecho narración, he dado clases, he dado talleres de lectura. Con mis espectáculos de cuentacuentos estuve en más de la mitad de los museos de esta ciudad. En algún momento me reprochaba mucho ser diletante del oficio, ¿no? Yo a mí misma me lo reprochaba y sufría, te digo, padecía de pronto, ¿por qué no estoy en la Compañía Nacional de Teatro? ¿Por qué no me llaman los directores de moda o qué sé yo? Y ahora me doy cuenta de que el camino se va haciendo entre el azar, la emergencia, la urgencia económica, el ir resolviendo, pero que nada en la vida es gratuito. Al final del día, nada es gratuito, ¿no? Quisiera no haberme atormentado tanto en esos momentos y haber hecho un poco más paz con ello. Me he dado cuenta que muchas de las cosas que he hecho no han dependido de mí, pero que sí hay un sustrato que tiene que ver conmigo. O sea, no se te acerca lo que no es afín a ti de alguna u otra forma. Personas, historias, etcétera. Eso por un lado. Por otro, observo la realidad del mundo en el que vivo, observo las crisis a las que estamos asistiendo, la caída de las ideologías y de las estructuras con las que yo crecí, a nivel económico, a nivel ideológico, a nivel emocional,
Y si hay días que los vivo con una profunda angustia de, ¿y ahora para dónde? ¿No? Por lo mismo, te digo, empiezo de pronto a sentir este llamado o esta necesidad de armar algo que sea que esté un poco más en mi gestión personal. No tengo muy claro por dónde, pero siento ese llamado muy claramente, porque lo otro es estar a una deriva que es mortal y que hay que tener una gestión emocional, personal, muy bien armada para no volverse loco. Pero creo que esa es la naturaleza de este oficio también, sí, por mucho, ¿no? Si no produces o no diriges y no das clase, vas ahí, a por donde te lleva el río. Claro, uno escoge las vertientes del río, ¿no? Porque podría estar formada en Televisa pidiendo hacer una novela, ¿sabes? O me pude haber metido al CEA, sí, pero me metí a Casa del Teatro, entonces eso ya marca un derrotero de alguna manera. Me rodeo de la gente que me rodeo, eso marca un derrotero de alguna forma. Sí. Y me hace arribar a la ficción de una forma que es la mía, ¿no? Sí. Entonces yo creo que seguirán pasando cosas en ese sentido. Sí me gustaría producir cosas en las que yo tenga una voz mía más propia y puesta, ¿no? Veo lo complejo que es, pues hay que mirar cómo, o sea, los tiempos están bien difíciles en ese sentido, pero pues no por eso hay que dejar de hacerlo, ¿no? Por ahí veo más o menos el tema, me preocupa el tema de la economía, sin duda, porque también no se vive el oficio de la misma manera a los 25, a los 30, a los 35, a los 40, que ya de cara a, de pronto suena un poco catastrófico, pero es la verdad. Y lo hablo con mis amigos porque todos estamos ahí en los 50, 51, 49, 50, y ya lo que viene, ¿cuántos son? 20 años de productividad en términos físicos, y ya uno se para como, ay, espérate, o sea, me caí de la bicicleta y estrené con la rodilla jodida, porque me tiraron en la ecobici y yo así de, ay, Dios mío. Eso es una realidad también que empiezo a ver y decir, híjole, son, ¿qué? 15 años que me quedan chidos, o voy a seguir en el metro corriendo de un casting a otro, una clase a otra, a los 65. Y eso es algo que determina también las decisiones que uno va tomando, sin duda, sí, ¿no? Entonces no tengo respuesta, si te soy franca, creo que a lo largo de todo el podcast no me he dado una sola respuesta como tal, pero creo que eso es algo también chido, o sea, estoy haciendo como la paz con eso, como que más joven uno dice, no, es esto, es azul, es rojo, es amarillo, y que yo quiero hacer esto, y te vas dando cuenta de que no tienes el control de muchas cosas, que se trata de vivir al día, tal vez, o sea, el día a día con la mayor tranquilidad posible, y eso es mucho decir, ¿no? Acompañada de la gente que quiero y que creo que me quiere, que me estima, yendo a ver teatro, pues cuando no estoy haciendo teatro estoy viendo teatro, o estoy viendo series, o estoy viendo películas, y hacer de esto una manera de vivir finalmente, sí, ¿no? Y si te das cuenta también, uno de pronto siempre quiere más, ¿no? Y quiere más cosas, y eso, un espacio, un teatro, temporadas, etcétera, pero ya estar aquí tú y yo sentados, tú en tu espacio, wow. Yo llegando de un taller que tomé con unas polacas en unas instalaciones increíbles que mucha gente no sabe que existen, pero bueno, qué padre que existe, el Faro, Cosmos, y mañana dar función y ponerte a editar tu video. Eso ya es una ganancia, Pepe. O sea, sí, yo a esas alturas de la vida yo digo, ya todo lo que venga es ganancia además. Porque yo le aposté la vida a esto, o sea, no puse mis cartas en tener una empresa, en hacer una escuela de, no sé, un bachillerato, en quedarme en Colombia, o tú no le apostaste a la tauromaquia por lo que sea, pero no a un negocio. Uno ha sido un loco soñador en el mejor término, en el mejor significado del término, y aquí estamos de pie haciendo nuestras obras y haciendo nuestros intentos, teniendo tiempo para platicar entre nosotros acerca del arte o acerca del uso de los aceites esenciales, si quiero, con Mago, sobre el bienestar. Eso hoy en día es un tesoro. Sí. La gente, vete al metro ahorita, párate afuera a un hospital. Eso le digo yo a mis alumnos. Clase, vámonos afuera a un hospital a hacer vigilia, ¿no? O súbanse al metro en hora pico.
La mayoría de la gente no tiene tiempo para divertirse, para pensar, para reflexionar. La gran mayoría de la gente. Ahora déjate que le haya apostado a lo que quería hacer de cuando niño. Entonces yo no sé si sonará muy romántico, muy pedorro, no lo sé, pero esa es mi ganancia a estas alturas también, ¿no? Y yo creo, digo, visto desde afuera y desde alguien que pues te ha conocido tanto tiempo, bueno, te ha seguido tanto tiempo, pues yo creo que sí. O sea, que hayas estado en esos escenarios, en esas obras, en esos vestuarios, pues yo creo que es fascinante y siendo una profesión además siempre efímera. Aunque quede en la película, aunque en ese formato quede, no queda en la materialidad. Y uno tiene que aceptar eso. Hay un punto en la vida que uno tiene que aceptar que es así, que uno le apostó a algo que es efímero. Si queda en el celuloide, ya ni celuloide, pero por así decirlo, en la plataforma. Sí. Oye, más es pensar en que quiero conseguir el DVD de algunas cosas, por lo menos, porque se cae el internet y va, claro, se nos fue el trabajo está en un servidor ahí, ¿no? Sí. Pero también hay que ser congruente con eso, ¿no? Sí. Con que han sido nuestras apuestas y nos encanta, y también nos encanta la vida que hemos elegido, ¿no? Bueno. Esa creo que al final es la ganancia. Sí, que uno quiera hacer más cosas. Lo que pasa es que también uno va entendiendo, y se entiende tarde, así que pónganse pilas, chavos, que la generación del ingreso y la resolución de la vida económica no va necesariamente, casi nunca de la mano, de la realización profesional en esta carrera. Y cada vez menos va a ser así. O sea, sí tener un segundo frente sencillo, qué sé yo, manejable, se tiene que gestionar. Un pequeño negocio, ser traductor, qué sé yo, porque de otra forma es volverse loco, ¿no? Desafortunadamente nuestros países no están ahí, pues, y creo que ninguno. O sea, ¿cuántos actores ha de haber por país? No sé, somos un montonal. Somos muchos ¿Y cuántos trabajan? Sí, ¿cuántos pueden mantener una ¿Y cuántos constancia, trabajan? ¿No? Un día una amiga decía, haz la cuenta de cuántos días al año, de los 365 días del año, cuántos días actuaste. Saque cada quien su cuenta. Es espeluznante si te pones a sacar la cuenta. No el casting, no el callback, actuaste, llamado, funciones. Es lo menos en relación al resto del año. Sí. Y si ya te pagaron por ello, qué maravilla. Entonces, sí es una profesión compleja, cada vez se está complejizando más. Dependemos de cambios de lenguaje y tecnológicos que inciden directamente en la producción de nuestro trabajo, y creo que hay que empezar a ser más conscientes de eso y ver cómo le damos la vuelta a esto para poder seguir de pie, ¿no? Sí, la pregunta tiene que estar también ahí, ¿no? Al momento de emprender una obra. Totalmente. No podríamos apegarnos a cómo se hizo, cómo la hicimos antes. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho, creo que a mi generación y un poquito a las de más arriba también, nos cuesta soltar y decir, ya no se dan 50 funciones. Va en detrimento del pensamiento, del oficio, sí, es un hecho, pero también es un hecho que ya no se dan 50 funciones. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar o hacemos algo por cambiarlo y entonces las damos aquí? Sí. Ahorita que venía caminando por acá pensaba, bueno, ¿y la gente de aquí del barrio vendrá al espacio de José Alberto? Pues han venido. Hay que traerlos. Han venido a las obras las vecinas, pero ellas vinieron porque antes tomaban clases de yoga aquí. Y pues sí tenemos el interés de que vengan, han preguntado, pero no se ha logrado todavía el vínculo completo. Porque ¿no? Es una chamba que hay que hacer, es una chambototota la que hay que hacer. Sí, pero hay que hacerla sin duda. Hay que hacerla, hay que hacerla, porque pues no es posible que en una ciudad de 22 millones de habitantes estemos en la pelea eterna de no llegó el público. Claro, sabemos que el tráfico, llegar al CCB y llegar para que el señor de la cadena te diga, no puede pasar, joven, porque no tiene su boleto. Sí. No nos ayudes, maestro, ¿no? Pero bueno, también es verdad que el teatro siempre ha estado en crisis, siempre por una u otra cosa. Sí, puede ser parte constitutiva. Parte de su naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, a ver qué trae el nuevo año, a ver qué trae Pues yo quiero seguir haciendo teatro, eso lo tengo claro, quiero seguir. O sea, ahora que estos 3 últimos años que he estado más permanentemente en la escena,
tengo claro que el teatro me permite desarrollar mi instrumento de una manera que el cine y la televisión no, ahí pasan otras cosas sin duda, pero lo que pasa en el teatro es único, ¿no? Y me constituye a mí como persona, me ayuda a mí a verme, a ver el mundo de una manera que me gusta, ¿no? Entonces, pues quiero seguirlo haciendo, haciendo historias que me interesen, que me toquen, que me hagan vincularme con gente con la que me guste trabajar, y pues hay que ir hacia generar las condiciones que me lo permitan, ¿no? Y la televisión y el cine, bueno, si de mi parte no queda, o sea, yo estoy ahí y nunca he quitado el dedo del renglón, pues esperar que las condiciones también sean amables y ¿por qué no? Lo hablaba con un amigo la semana pasada, también empezar a generar, así como tú has generado este espacio, se puede generar ficción, ¿no? Claro. Nos toca también ponernos ahí Sí. y decir, bueno, pues ¿qué? Hacemos un Clitemnestra online, qué sé yo, no Sí, lo sí, sé, sí, sí. buscarle y darle la vuelta, ¿no? Sin duda, pues sí, y mira, yo siempre estaré muy agradecido, digo, por lo que hicimos, pero también por personas como tú que siguen manteniendo vivo el teatro, ¿no? Actrices, actores con esta convicción de vida, ¿no? Te Sí. pongo mi vida aquí. Pues sí, Sí. yo es lo que yo digo, pues que yo no he hecho más cosas, no he hecho otra cosa notable en mi vida. Ahora, si me veo en perspectiva y me veo esa chavita de 15 años ahí en la librería leyendo la revista y viviendo en una ciudad como Barranquilla en 1991, yo digo, mira, estoy de gane, ¿eh? Si esto se acaba mañana, me voy feliz y me voy contenta porque soy la actriz que me soñé hace 30 años, ¿no? Barranquilla es una ciudad dura para el arte, durísima. El carnaval y todo eso sí que chido, y Shakira y ¿verdad? Pero hacer un Ibsen, olvídate, ¿no? Entonces, ver Santa Juana de los Mataderos, ¿sabes? O sea, ver Clitemnestra, ver Un tren llamado Deseo, o sea, ver a Mónica ahí, digo, pues ya, ¿no? Va de gane y qué chido. Y pues seguir caminando junto de la gente que quiera caminar con uno y que comparta pensamientos y afinidades, pues ya es ganancia. En un mundo como el de hoy, ya es ganancia. Sí. Oye, Mónica, pues mira, estamos llegando casi al final. Sí. Qué padre, ¿no? Cuando se ponen a hablar, da para mucho. Da para mucho. Sí. Y pues te quiero agradecer que hayas Hombre, estado a ti el aquí. espacio. Y tu honestidad, que te hayas abierto así, lo que hemos hecho y lo que haremos, porque estoy seguro que nos reencontraremos en el trabajo. Así es. Y pues ya sabes, aquí está tu casa, puedes venir a hacer aquí tu taller, tu ensayo, lo que quieras. Muchas gracias. Eres y la bienvenida. gente también que venga y se acerque. Sí, por es lo favor. importante al final del día, ¿no? Sí. Y pues gracias, Brandon, por esta tarde, por esta plática. Y pues nos vemos en el próximo capítulo de este no tan breve podcast. Gracias por habernos acompañado.